más que mamá, mujer. Celebramos este Día de las Madres en medio de una tensión provocada por quienes, por un lado, consideran la maternidad como el deber de toda mujer y quienes, en el lado contrario, ven la maternidad como una limitante para eso que se considera es la realización plena de la mujer. Esta tensión se hace evidente, por ejemplo, en el número creciente de mujeres que se niegan a la maternidad, pero también se hace evidente por la emergencia de sectores religiosos considerados como ultraconservadores que aseguran que el no ser madre es un pecado, pecado que, dicen, propicia la degradación del todo de la sociedad. ¿Quiénes tienen la razón? ¿Es obligación de las mujeres ser madres? ¿Se vale menospreciar, condenar a quienes no lo son, sea por elección o por imposibilidad? ¿De veras quienes optan por la maternidad renuncian a su realización integral como personas? ¿Vale más la mujer que se niega a ser madre que quien asume como propia la maternidad? Bueno, estas son preguntas difíciles de responder sin duda alguna. Hemos propuesto en las últimas semanas que la nuestra, la de nosotros, los discípulos de Jesús, es una presencia testimonial en medio de un orden ajeno al orden de Dios. Creo que uno de los espacios en los que se demanda un testimonio cristiano coherente es precisamente el espacio de la maternidad. Y no creo que la maternidad por sí misma sea presencia testimonial. Lo que sí creo es que la maternidad no hace a la mujer. Y entonces toca a cada mujer decidir respecto de su propia maternidad a la luz de su identidad en Cristo y, por lo tanto, a la luz de su llamado en Cristo. En esta oportunidad quiero retomar la experiencia de dos mujeres a quienes conocemos bien, a Ana, la madre de Samuel, y a María, la madre de Jesús. Considero que de ambas mujeres podemos aprender sobre la dimensión y el propósito de la maternidad. Te invito para que repases los pasajes bíblicos que se ocupan en particular del asunto. Primero de Samuel capítulo 1 y Lucas capítulos 1 y 2 respectivamente. Confío en que mi propuesta aporte elementos para una reflexión más profunda e integral acerca del propósito de la maternidad y que ayude a quienes se encuentran ante la disyuntiva de ser madres o no a tomar una decisión. Pero también aspiro a que esta reflexión ayude tanto a quienes son madres como a quienes han decidido no serlo, a confirmar el hecho de que el principio, el fundamento de su identidad, de su valor como personas, no pasa por la maternidad, pues unas y otras, antes de ser madres, son mujeres, aunque esto parezca una mera perogrullada. Bien, con estas consideraciones previas, ocupémonos del tema que me parece hoy resulta tan relevante. Ana, la madre de Samuel, sufrió el trato y las presiones típicas de una sociedad machista. Sus relaciones familiares se caracterizaron por el menosprecio y la persecución de la otra, Penina, también esposa de su madre.
Su esposo amaba mucho a Ana, pero ni la conocía ni la entendía. Vivía convencido de que todo lo que su mujer necesitaba era a él. Estaba seguro de que él era para Ana mejor que Dios. Elcana, su esposo, no solo era un hombre insensible, también era un esposo presuntuoso. Elí, su pastor y sacerdote, quien recibía de Ana y de su esposo ricas ofrendas, apreciaba esto, pero poca atención prestaba. Insensible como buen hombre, le ve sufrir y no le entiende. Concluye que simplemente está borracho. Pobre Ana, con cuánta razón necesitaba a alguien que la ayudara a ser a ella, que la ayudara a valer como persona. Sin un hijo no estaba completa, apenas era una sierva. Quería un hijo no para criarlo, sino para ser madre. No para formarlo, sino para triunfar ante sus hijos. Un hijo que se convirtiera en la razón de su identidad, quien la reivindicara ante los demás y ante sí mismo. En este sentido podemos decir, la vida de Ana se agota en su maternidad. María, la madre de Jesús, es sorprendida literalmente por su maternidad. En condiciones increíbles y complicadas se descubre la madre de Dios. Vive presiones, desconfianzas, temores, pero no solo no renuncia a la maternidad, tampoco se refugia en ella. A diferencia de Ana, María ve en su ser madre y en la vida de su hijo la continuidad de la historia salvífica. Se sabe parte de algo más grande y trascendental que ella misma, más grande y trascendental que su momento personal. Su canto, parecido y al mismo tiempo totalmente distinto al de Ana, en el que se inspira, descubre una dimensión eterna de su embarazo de 9 meses. Ella canta diciendo, el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. La maternidad de María hace posible que llegue al mundo la vida abundante, la vida plena en la persona de su Hijo Jesús. ¿Y a nosotros qué podemos preguntar? Bueno, primero, las mujeres que son madres y que hoy están siendo celebradas como tales, conviene que tomen en cuenta que la maternidad siempre conlleva dos riesgos principales. Primero, el de convertirse en una salida de una forma de vida incómoda y convertirse en destino, en un callejón sin sal. Esto puede llevar a una perversión del sentido y el propósito de la maternidad, ya que unas viven para ser madres y no pocas son madres para tener una razón para vivir. En segundo lugar, conviene recordar persistentemente que los hijos son circunstancia, siempre son circunstancia, aunque frecuentemente se cometa el error de convertirlos en destino. En este sentido, me parece, conviene tomar en cuenta que la vida de las mujeres es mucho más que la vida de los hijos, porque en su maternidad está implícito el llamado a María, convertirse
en colaboradoras del Todopoderoso. Vientre tierno, fértil para la semilla de la vida. El propósito de Dios no era hacer madre a María, sino incluirla en su quehacer salvífico. María ni es ni se agota en Jesús su Hijo. Es ella, y como Dios conoce quién es, la invita a que sea la madre de su Hijo, el Hijo de ambos, culminación perfecta del plan de Dios. La perspectiva de la fe provoca tal convicción, me parece, en toda mujer que es madre. Asume que a sus hijos como un espacio de colaboración con Dios en la realización del propósito divino en favor de su maternidad. Lamentablemente entre nosotros hay mujeres cuya vida se ha agotado en la nación. No son más que madres. Nada más las explica. Nada más da sentido a su vida. Pero paradójicamente, al igual que Ana, están perdiendo a aquellos que las hacen ser ellos, porque el cómo de la relación filial que no se resuelve adecuada y oportunamente se pervierte sí. Estas mujeres hacen su razón de ser a aquellos que cada día se alejan de ellos. Cuestión natural e importante de la naturaleza misma. Podemos aprender que cuando las crías no son separadas oportunamente de sus madres, se corre el riesgo de que las crías se crucen. Fenómeno parecido a quienes imposibilitados para ser ellos mismos por la incapacidad de sus padres para dejarlos ir, establezcan relaciones codependientes que solo traen molestias y trabajo para quienes viven atrapados en y por ellos. Cuando el proceso de emancipación de los hijos se retrasa, cuando su autonomía e independencia no se dan en el momento oportuno, cuando entonces se establecen relaciones de codependencia, los roles se perdieron. Cada vez más, desafortunadamente, vemos a madres que siguen siendo responsables de sus hijos adultos y a hijos adultos que disfrutan de la llamada adolescencia prolongada. Se trata de adolescentes eternos, de hombres y mujeres capaces, pero que al permanecer atados emocionalmente, especialmente a sus madres, resultan incapaces de desarrollar su propia identidad y por lo tanto de asumir sus responsabilidades vitales. La diferencia entre Ana y María es Jesús. A la luz de Jesús y de su misterio, es que María comprende que la tarea de las madres, su tarea, es facilitar la tarea de Dios. A la convocatoria implícita, María, Dios te necesita para que seas madre de su Hijo, María responde presta, he aquí la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como ha dicho. Lo que María declara es, mi razón de ser es el Señor. Mi tarea, permitir, facilitar, cooperar para que en mí se cumpla lo que Él ha dicho, lo que Él se ha propuesto hacer. De igual forma, las madres creyentes asumen que los hijos les son entregados para que durante el tiempo saludable que vivan con ellos, den a los mismos el testimonio del amor de Dios, para que formen en ellos los valores que les ayuden a vivir su realidad con plenitud.
le son entregados, pero no son del todo suyos. Tampoco son instrumentos para que las madres cumplan su propósito de vida, sino llamados para que en ellos se cumpla el propósito. En este sentido, las madres creyentes siempre tienen presente que más que dueñas son administradoras, meras formadoras. Saben que así como en el parto deben expulsar a los hijos de su cuerpo para que vivan por sí mismos después de los 9 meses en los que los han nutrido, formado física, mente y capacitado para la vida, así también, una vez nacidos, deben nutrirlos, formarlos y capacitarlos para que sean ellos durante los días de su vida, sean estos días pocos o sean. Para quienes no somos mamás, Ana y María, me parece, muestran la gran diferencia existente entre el valernos de alguien o de algo para llegar a ser y el fructificar en conformidad con lo que ya son. Como Ana necesitaba hijos para ser, no pasó de ser mamá. Su tarea se limitó a cada año trabajar durante todo el año para llevarle ropa al hijo a que visitaba. Al considerar la experiencia de Ana, conviene tener presente que la medida de nuestro desarrollo como personas está determinada por lo que asumimos como la fuente, como la razón de nuestro crecimiento, porque no podemos ser más que aquello que nos hace ser. El creyente, hombre, mujer y hombre, el creyente ya es a la luz de Cristo. Al creyente no lo define, no lo hacen ni la tarea ni sus logros. Es el ser del creyente lo que define su tarea, lo que califica sus logros. No solo define si se es esposa o esposo, madre o padre. Define qué tipo de esposa, esposo se es y qué tipo de esposa, esposo se es. Define qué tipo de padre o madre se es y qué tipo de hijos se forman. Ana, para estar completa, quiso ir. Aunque para ser madre tuviera que perderlo, entregándoselo a Dios, dejándolo en las manos de él. María, quien ya era ella, no entregó su hijo a Dios. Ella aceptó llevar en su vientre al Hijo de Dios, para que Dios pudiera cumplir entonces con su propósito. Mujer que me haces el favor de escuchar, déjame provocarte a la reflexión con esto. Es tu papel. Son tus logros los que definen quién eres. O es quien eres tú lo que decide la tarea que realizas y los logros que estás buscando. A reflexionar sobre esto que anima a hacerlo así de común. Felicidades mamás y felicidades a quienes no son mamás. Dios les bendiga.